Ni se me pasaba por la cabeza elegir como quinto vocablo el nombre de mi hermano. 4 años mayor que yo, aquel maldito sujeto se había pasado toda la tarde sentado sobre mi cabeza leyendo un Tintín. Le encantaba perseguirme. Para castigarlo, no lo llamaría por su nombre. De este modo existiría, sí, pero menos. Por aquel entonces vivía con nosotros Nishio-san, mi haya japonesa. Era la bondad personificada y me mimaba a todas horas. No hablaba más lengua que la suya. Yo comprendía todo lo que decía. Mi quinta palabra fue, pues, japonesa, ya que la nombré a ella. Ya había bautizado a 4 personas, y en cada ocasión les hice tan felices que ya no dudé nunca más de la importancia de la palabra. Demostraba a los individuos que estaban allí. Llegué a la conclusión de que no estaban seguros de que eso fuera así. Me necesitaban para saberlo. ¿Significaba eso que hablar equivalía a conocer la vida? Quizás no. A mi alrededor, la gente hablaba de la mañana a la noche sin que eso tuviera consecuencias tan milagrosas. Para mis padres, por ejemplo, hablar equivalía a formular cosas como estas. He invitado al hostal a cenar el día 26. ¿Quién es el hostal? Venga, Daniel, solo conocemos al hostal. Ya hemos cenado más de 20 veces con ellos. No lo recuerdo. ¿Quién es el hostal? Ya lo verás. No me parecía que el hostal existiera en mayor medida después de semejante diálogo. Al contrario, para mi hermano y mi hermana hablar equivalía a ¿dónde está mi caja de Lego? No tengo idea. Mentirosa, la tienes tú. No es verdad. ¿Vas a decirme dónde la has metido? Y luego se peleaban. Hablar era el preludio del combate. Cuando la dulce Nichio-san me hablaba, era casi siempre para contarme, entre esas risas niponas reservadas al horror, cómo, siendo ella una niña, su hermana había sido atropellada por el tren Kobe Nishinomiya. Cada vez que desgranaba aquel relato, impepinablemente las palabras de mi aya acababan con la vida de la pequeña. Hablar, pues, también podía servir para asesinar. El examen del edificante lenguaje ajeno me llevó a la siguiente conclusión. Hablar era un acto tan creativo como destructivo. Era mejor andarse con mucho cuidado con aquel invento. Por otra parte, también había observado que existía una utilización inofensiva de la palabra. Bonito día, ¿verdad? O, querida, estás en plena forma. Eran frases que no producían ningún efecto metafísico. Uno podía incluso no producirlas. Sin duda, si uno las pronunciaba era para avisar a los demás que no iba a matarlos. Era como la pistola de agua de mi hermano. Cuando me disparaba anunciándome, ¡Pam! Estás muerta. Yo no estaba muerta, solo empapada. Se recurría a este tipo de frases para demostrar que el arma de uno estaba cargada con munición falsa. Por si fuera necesario confirmar lo dicho anteriormente, la sexta palabra fue muerte. En la casa reinaba un silencio normal. Quise averiguar qué ocurría y bajé por la larga escalera. En el salón mi padre lloraba, espectáculo inimaginable que nunca más he vuelto a ver. Mi madre lo abrazaba como si de un gigantesco bebé se tratara. Con gran delicadeza me dijo, tu padre ha perdido a su madre, tu abuela ha muerto. Adopté una expresión terrible. Por supuesto, prosiguió, tú no sabes lo que significa la muerte. Solo tienes 2 años y medio. Muerte, afirmé con el tono de una aserción sin réplica, antes de dar media vuelta. Muerte, como si yo no supiera lo que eso significa, como si mis 2 años y medio me alejaran de ella, cuando, en realidad, no hacían sino acercarme. Muerte, ¿quién mejor que yo para saber qué significaba? Pero si apenas acababa de abandonar el sentido de aquella palabra, lo conocía mucho mejor que los otros niños, yo que la había prolongado más allá de los límites humanos. ¿Acaso no había vivido 2 años en coma, si es que se puede vivir en coma?
¿Qué creían que hacía, pues, tanto tiempo dentro de mi cama jaula, sino morir mi vida, morir el tiempo, morir el miedo, morir la nada, morir el letargo? Cuando la muerte, había analizado aquella cuestión con detalle, la muerte era el techo. Cuando uno conoce el techo mejor que a sí mismo, a eso se le llama muerte. El techo es lo que impide que los ojos y el pensamiento se eleven. Y quien dice techo dice sepultura. El techo es la losa del cerebro. Cuando llega la muerte, una losa gigante cae sobre vuestra cazuela craneal. Me había ocurrido algo poco común. Había vivido aquello en sentido inverso, a una edad en la que mi memoria quizás no podía recordarlo, pero sí conservar una vaga impresión de lo vivido. Cuando el metro sale a la luz del día, cuando las cortinas negras se abren, cuando termina la asfixia, cuando los únicos ojos necesarios vuelven a mirarnos, es la losa de la muerte la que se levanta. Es nuestra sepultura craneal la que se convierte en un cerebro a cielo abierto. Aquellos que, de un modo u otro, han conocido la muerte desde demasiado cerca y han regresado, tienen dentro de sí su propia Eurídice. Saben que en su interior existe algo que se acuerda perfectamente de la muerte y que más vale no mirarla de frente. Y es que la muerte, como una madriguera, como una habitación con las persianas bajadas, como la soledad, es a la vez terrible y tentadora. Uno se siente que podría sentirse bien con ella, bastaría abandonarse para reunirse con esa hibernación interior. Eurídice es tan seductora que tendemos a olvidar por qué hay que resistirse a su influjo. Y hay que hacerlo por la simple razón de que en general el trayecto es únicamente de ida. De no ser así, no sería necesario. Me siento en la escalera pensando en la abuela del chocolate blanco. Ella había contribuido a liberarme de la muerte, y poco tiempo después le llegó la hora. Era como si se hubiera producido un intercambio. Había pagado con su vida a cambio de la mía. ¿Acaso fue consciente de ello? Por lo menos mi recuerdo le conserva la existencia. Mi abuela había estrenado mi memoria. En justa compensación, sigue estando viva, precedida por su barrita de chocolate, como si de un cetro se tratara. Es mi manera de devolverle lo que ella me dio. No lloré, subí a mi habitación para jugar al más hermoso de los juegos, la peonza. Tenía una peonza de plástico que valía por todas las maravillas del universo. Hacía rodar y la observaba fijamente durante horas. Aquella rotación perpetua me hacía poner seria. La muerte. Ya sabía lo que era, pero eso no significaba que la comprendiera. Me quedaban montones de preguntas por responder. El problema era que oficialmente solo disponía de 6 palabras, de las cuales ningún verbo, ninguna conjunción, ningún adverbio, así resultaba difícil formular preguntas. En realidad, es cierto que en mi cabeza disponía del vocabulario necesario, pero ¿cómo pasar de repente de 6000 palabras sin desvelar mi impostura? Afortunadamente, existía una solución. Michio-san solo hablaba japonés, lo cual limitaba sus conversaciones con mi madre. Podía hablar con ella a escondidas, camuflada detrás de su lengua. Michio-san, ¿por qué no morimos? ¿Hablas? Sí, pero no se lo digas a nadie. Es un secreto. Tus padres se alegrarían mucho si supieran que ya hablas. Quiero darles una sorpresa. ¿Por qué no morimos? Porque Dios así lo quiere. ¿De verdad lo crees? No lo sé. He visto morir a tanta gente. Mi hermana, atropellada por el tren. Mis padres, muertos a causa de los bombardeos durante la guerra. No sé si Dios quiso todo eso. Entonces, ¿por qué morimos? ¿Te refieres a tu abuela? Es normal que uno muera cuando es viejo. ¿Por qué? Cuando uno ha vivido mucho, está cansado. Morir, para un viejo, es como quedarse dormido. Está bien. Y morirse cuando uno no es viejo, eso no sé por qué es posible. ¿Entiendes todo lo que te estoy diciendo? Sí. ¿Así que hablas japonés antes de hablar francés? No, es lo mismo. Para mí no existían idiomas.
sino una única e inmensa lengua de la cual uno podía elegir las variantes japonesa o francesa, según. Nunca había oído una lengua que no entendiese. Si es lo mismo, ¿cómo te explicas que yo no hable francés? No lo sé. Cuéntame los bombardeos. ¿Estás segura de que quieres oírlo? Sí. Empezó un relato de pesadilla. En 1945 ella tenía 5 años. Una mañana empezaron a llover bombas. En Kobe no era la primera vez que, aún lejos, se oían. Pero aquella mañana Nichio-san sintió que esta vez iban a por ellos y no se equivocó. Se había quedado tumbada sobre el tatami, esperando que la muerte la sorprendiera dormida. De repente, justo a su lado, se produjo una explosión tan extraordinaria que, en un primer momento, la pequeña pensó que la habían despedazado. A continuación, sorprendida de haber sobrevivido, quiso cerciorarse de que sus miembros seguían unidos a su cuerpo, pero algo se lo impedía. Había tardado un rato en comprender que estaba enterrada. Así que entonces empezó a cavar con sus propias manos, esperando estar dirigiéndose hacia arriba, pero sin estar muy segura de que así fuera. En un momento dado, revolviendo la tierra, había tocado un brazo. Ignoraba a quién pertenecía, ignoraba incluso si aquel brazo seguía unido a un cuerpo. La única certeza era que aquel brazo estaba muerto, separado de su propietario. Se había equivocado de rumbo. Dejó de cavar para escuchar. Tengo que dirigirme hacia el ruido. Allí es donde está la vida. Había oído gritos y había intentado cavar en aquella dirección. Reanudó su trabajo de topo. ¿Y cómo respirabas? Pregunté. No lo sé. Existe un modo. Al fin y al cabo, hay animales que viven bajo tierra y que respiran. El aire llegaba con dificultad, pero llegaba. ¿Quieres saber qué ocurrió después? Lo estaba reclamando con entusiasmo. Finalmente, Nichio-san llegó a la superficie. Allí es donde está la vida. Le había dicho su instinto. Se equivocaba. Allí estaba la muerte. Entre las casas destrozadas había pedazos de seres humanos. La pequeña tuvo tiempo para reconocer la cabeza de su padre antes de que una enésima bomba explotase y lo hundiese muy profundamente bajo los escombros. Protegida por su mortaja de tierra, se preguntó primero si no quedarse allí. Aquí es donde estoy más segura y hay menos horrores que ver. Poco a poco empezó a ahogarse. Había cavado hacia el ruido, aterrorizada ante la idea de lo que iba a descubrir esta vez. Hacía mal en preocuparse. No pudo ver nada ya que, apenas había emergido a la superficie, volvía a encontrarse 4 metros más abajo. No sé cuántas horas duró aquello. Yo cavaba y cada vez que conseguía salir a la superficie volvía a quedar enterrada en una nueva explosión. Ya no sabía por qué, aun siendo así, volvía y volvía a subir, porque era más fuerte que yo. Ya sabía que mi padre había muerto y que me había quedado sin hogar, pero todavía ignoraba qué suerte habían corrido mi madre y mis hermanos. Cuando la lluvia de bombas cesó, no podía dar crédito al hecho de seguir con vida. Al retirar los escombros fueron encontrando, poco a poco, los cadáveres, enteros o no, de aquellos que me faltaban, entre ellos los de mi madre y mis hermanos. Envidiaba a mi hermana que, atropellada por el tren 2 años antes, se había librado de aquel espectáculo. La verdad es que Nishio-san tenía hermosas historias que contar. Los cuerpos siempre terminaban destrozados. Como acaparaba mi haya cada vez más, mis padres decidieron contratar a una segunda japonesa para ayudarles. Pusieron un anuncio en el pueblo de Chukugawa. No tuvieron problemas de elección. Solo se presentó una señora. Kashima-san se convirtió, pues, en la segunda aya. Era totalmente opuesta a la primera. Nichio-san era joven, dulce y amable. No era guapo y procedía de un medio pobre y popular. Kashima-san tenía unos 50 años y una belleza tan aristocrática como sus orígenes. Su espléndido rostro nos miraba con desprecio. Pertenecía a la antigua nobleza nipona abolida por los americanos en 1945.
Durante cerca de 30 años había sido una princesa, y de la noche a la mañana se había encontrado sin título y sin dinero. Desde entonces vivía de trabajos domésticos como el que le habíamos ofrecido. Culpaba a todos los blancos de su decadencia y nos odiaba en bloque. Sus rasgos, de una finura perfecta, y su altiva delgadez inspiraban respeto. Mis padres se dirigían a ella con la consideración debida a una gran señora. Ella no les hablaba y trabajaba lo menos posible. Cuando mi madre le pedía que la ayudase en una u otra faena, Kashima-san suspiraba y le dirigía una mirada que significaba ¿por quién me has tomado? La segunda aya trataba a la primera como a un perro, no solo a causa de su origen modesto, sino también porque la consideraba una traidora que contemporizaba con el enemigo. Dejaba que Nichio-san hiciera todo el trabajo, aprovechando que ésta tenía un desafortunado instinto de obediencia hacia su soberana. La reprendía a la menor ocasión. ¿Has visto cómo les hablas? Ellos también me hablan. No tienes ningún sentido del honor. ¿No te basta con que nos humillaran en 1945? No fueron ellos, eran los mismos. Esta gente eran los aliados de los americanos. Durante la guerra eran niños, como yo. ¿Y qué? Sus padres eran nuestros enemigos. Los gatos no se entienden con los perros y los desprecio. No deberías decir eso delante de la niña, dijo Nichio-san, señalándome con la barbilla. Este bebé entiende lo que dices. Mejor, yo la quiero, a esta pequeña. Decía la verdad, me quería tanto como a sus dos hijas, dos gemelas de 10 años a las que nunca llamaba por su nombre ya que le resultaba imposible diferenciarlas. Siempre las llamaba Futago, y durante mucho tiempo creí que aquella palabra dual era el nombre de un único hijo, al ser las marcas del plural muy ambiguas en la lengua nipona. Un día, las niñas vinieron a casa y Nichio-san las llamó desde lejos. ¡Futago! Acudieron como siamesas, revelándome con este hecho el sentido de aquella palabra. En Japón ser gemelo debe ser más problemático que en otros lugares. Rápidamente me di cuenta de que mi edad me confería un estatus especial. En el país del sol naciente, desde el nacimiento hasta el parvulario, inclusive, uno es un dios. Nichio-san me trataba como a una divinidad. Mi hermano, mi hermana y las Futago habían abandonado la edad sagrada. Les hablaban de un modo ordinario, ya era un Okosama, una honorable excelencia infantil, un señor niño. Cuando por la mañana entraba en la cocina, Nicho-san se posternaba para ponerse a mi altura. Me lo consentía todo. Si yo expresaba el deseo de comer de su plato, algo que ocurría con frecuencia, ya que prefería lo que comía ella a lo que me daban a mí, ella dejaba de tocar su pitanza. Esperaba que yo hubiese terminado antes de reanudar su alimentación, suponiendo que yo hubiera tenido la grandeza de espíritu de dejarle algo. Un mediodía, mi madre se percató de mis maniobras y me riñó severamente. Luego le ordenó a Nichio-san que no aceptara más mi tiranía. En vano, en cuanto mamá le dio la espalda, mis picoteos en su plato se reanudaron. Y tenía motivos para ello. El okonomiyaki, tortita de col con gambas y al jengibre, y el arroz tsukemono, rábano silvestre marinado en salmuera amarillo azafrán, eran mucho más apetitosos que los tacos de carne con zanahorias hervidas. Había dos comidas, la del comedor y la de la cocina. Comescaba en la primera y me reservaba para la segunda. Rápidamente elegí mi bando, entre unos padres que me trataban igual a que los demás y un aya que me divinizaba. No había duda, sería japonesa. Fui japonesa. A los 2 años y medio, en la provincia de Kansai, ser japonesa consistía en vivir en el corazón de la belleza y de la veneración. Ser japonesa consistía en empacharse de las flores exageradamente olorosas del jardín humedecido por la lluvia, sentarse junto al estanque de piedra y contemplar, a lo lejos,
las montañas inmensas como el interior de mi propio pecho, hacer que perdurase en el corazón de una el canto místico del vendedor de patatas dulces que, al caer la noche, recorría el barrio. A los 2 años y medio, ser japonesa significaba ser la elegida de Nichio-san. Si yo se lo pedía, y en cualquier momento ella abandonaba lo que estuviera haciendo para cogerme en brazos, mimarme, cantarme canciones que hablaban de gatitos o de cerezos en flor. Siempre estaba dispuesta para contarme sus historias de cuerpos mutilados, que me fascinaban, o la leyenda de esta o de aquella bruja que cocía a la gente en un caldero para convertirlos en sopa. Aquellos adorables cuentos me maravillaban hasta el embobamiento. Se sentaba y me mecía como a una muñeca. Yo adoptaba una expresión de sufrimiento solo justificada por mi deseo de ser consolada. Durante horas, Nichio-san me consolaba de mis inexistentes penas, siguiéndome la corriente, se apiadaba de mí con consumado arte, y con un dedo delicado seguía el trazo de mis rasgos y alababa su belleza, que calificaba de extrema, ensalzaba las virtudes de mi boca, de mi frente, de mis mejillas, de mis ojos, y llegaba a la conclusión de que nunca había visto a una diosa de rostro tan admirable. Era una buena persona. Y yo nunca me cansaba de estar en sus brazos. Me habría quedado allí para siempre, embobada ante su idolatría, y ella se pasmaba de idolatrarme de aquel modo, demostrando así lo afinado y excelso de mi divinidad. A los 2 años y medio tendría que haber sido idiota para no ser japonesa. No era casual que hubiera manifestado antes mi conocimiento de la lengua nipona que de la lengua materna. El culto a mi persona tenía sus exigencias lingüísticas. Necesitaba un idioma para comunicarme con mis fieles. No eran muy numerosos, pero me bastaban para la intensidad de su fe y la importancia del lugar que ocupaban en mi universo. Eran Nichio-san, las Futago y los transeúntes. Cuando paseaba por la calle cogida de la mano de la principal sacerdotisa de mi adoración, esperaba con serenidad las aclamaciones de los curiosos. Sabía que nunca dejarían de exclamarse ante mis encantos, pero donde más disfrutaba de aquella religión era entre las 4 paredes del jardín. Aquel era mi templo, una porción de terreno plantada con flores y árboles y rodeada por una cerca. No se ha inventado nada mejor para reconciliarse con el universo. El jardín de la casa era nipón, lo cual lo convertía en un jardín pleonástico. No era zen, pero su estanque de piedra, su sobriedad y la elección de su velambre decían mucho sobre el país que, más religiosamente que los demás, ha definido el jardín. El área geográfica de culto a mi persona alcanzaba su mayor grado de densidad en el jardín. Los muros elevados y culminados de tejas japonesas que los enclaustraban me protegían de las miradas de los laicos y confirmaban que nos hallábamos en un santuario. Cuando Dios necesita un lugar para simbolizar la felicidad terrenal, no opta ni por una isla desierta, ni por una playa de arena fina, ni por un campo de trigo maduro, ni por el pasto que verdece. Elige el jardín. Yo compartía su opinión. No existe mejor territorio para reinar. Dueña y señora del jardín, tenía por súbditos a plantas que, si se lo ordenaba, se abrirían a ojos vistas. Era la primavera de mi existencia, y yo no imaginaba que aquella adolescencia vegetal conocería un apogeo seguido de un posterior declive. Una noche le había dicho a un tallo culminado por un capullo: florece. A la mañana siguiente se había convertido en una blanca peonía en plena deflagración. No había duda, tenía poderes. Se lo comenté a Nichio-san, que no me desmintió. Desde el nacimiento de mi memoria, en febrero, el mundo no había dejado de manifestarse a mi alrededor. La naturaleza se asociaba a mi advenimiento. Cada día el jardín era más frondoso que la víspera. Una flor solo se marchitaba para renacer más hermosa y un poco más lejos. ¿Cómo debería de agradecérmelo la gente? ¿Hasta qué punto su vida debería de ser triste antes de mí? Porque yo era la responsable de haberles traído todas aquellas innumerables maravillas. ¿Qué más comprensible que su adoración?
Sin embargo, seguía existiendo un problema lógico en aquella apologética. Kashima-san, ella no creía en mí. Era la única japonesa que no aceptaba la nueva religión. Me odiaba. Solo los gramáticos son lo bastante ingenuos para creer que la excepción confirma la regla. Yo no lo era, y el caso de Kashima-san me perturbaba. Así pues, cuando yo acudía a la cocina para comer por segunda vez, ella no me permitía coger nada de su plato. Estupefacta por su impertinencia, volví a acercar mi mano a sus alimentos. Aquello me costó una bofetada. Pasmada, fui a lamentarme entre lágrimas junto a Nicho-san, esperando que castigara a la impía, pero no ocurrió nada parecido. ¿Me parece normal?, le dije con indignación. Es Kashima-san, ella es así. Me pregunté si aquella respuesta resultaba admisible. ¿Acaso tenían derecho a golpearme por la única razón de ser así? Me parecía un poco fuerte. Eso le costaría a la irreductible quedar al margen de mi influencia. Ordené que su jardín no floreciese. Aquello no pareció inmutarla. Concluí que era indiferente a los encantos de la botánica. De hecho, no tenía jardín. Opté entonces por una actitud más caritativa y decidí seducirla. Con una sonrisa magnánima me planté ante ella y le tendí la mano, como Dios a Adán en la cúpula de la Capilla Sixtina. Ella se dio la vuelta. Kashima-san me rechazaba, negaba mi existencia. Al igual que existe el anticristo, ella era el anti-yo. Experimenté hacia ella una inmensa piedad. Qué siniestro debía de resultar no adorarme. Saltaba a la vista. Nicho-san y mis otros fieles resplandecían de felicidad, ya que quererme resultaba beneficioso para ellos. Kashima-san no se dejaba arrastrar por aquella dulce necesidad. Podía leerse los hermosos rasgos de su rostro, en su expresión toda dureza y rechazo. Yo daba vueltas a su alrededor sin dejar de observarla, buscando la razón de su nula inclinación hacia mí. Nunca imaginé que la causa pudiera estar dentro de mí. Tan fuerte era mi convicción de ser, de pies a cabeza, la indiscutible gema del planeta. Si la aristocrática Aya no me quería, significaba que tenía un problema. Lo encontré. A base de escrutar a Kashima-san, observé que sufría la enfermedad de reprimirse. Cada vez que surgía una ocasión de alegrarse, de reírse, de extasiarse o divertirse, la boca de la noble dama se crispaba, sus labios se volvían rígidos, se reprimía. Era como si los placeres fueran indignos de una persona de su condición, como si para ella la felicidad constituyera una abdicación. Me entregué a algunos experimentos científicos. Le llevé a Kashima-san la camelia más hermosa del jardín, subrayando que la había cogido para ella. Boca fruncida, agradecimiento seco. Le pedí a Nichio-san que le preparase un sublime chaguamuchi. Fue consumido con remilgos y comentado con silencio. Al percibir un arco iris, corrí a llamar a Kashima-san para que lo admirase. Se encogió de hombros. En mi generosidad, decidí entonces dejarla contemplar el espectáculo más hermoso que pudiera concebirse. Me puse el vestido que Nicho-san me había regalado, un pequeño kimono de seda rosa, decorado con nenúfares, con su largo orbirrojo, las guetas laqueadas y la sombrilla de papel púrpura decorada con una migración de grullas blancas. Me embadurné la boca con el carmín de mi madre y fui a contemplarme en el espejo. No había lugar a dudas. Estaba espléndida. Nadie se resistiría a semejante aparición. En primer lugar, fui a dejarme admirar por mis feligreses más leales, que profirieron los chillidos que yo ya esperaba. Dando vueltas como la más cortejada de las mariposas, ofrecí luego mi soberbia al jardín, en forma de danza frenética y brincadora. Aproveché la ocasión para adornar mi vestimenta con una peonía gigante con la que me cubrí la cabeza como si de un sombrero bermellón se tratase.
Engalanada de esta guisa, fui a mostrarme a Kachima-san. No tuvo ninguna reacción. Aquello confirmó mi diagnóstico. Se reprimía. De no ser así, ¿cómo había podido quedarse impertérrita ante mi vista? Y al igual que hizo Dios con el pecador, concebí para ella una absoluta conmiseración. Pobre Kachima-san. Si hubiera sabido que la oración existía, habría rezado por ella, pero no veía modo alguno de integrar aquella haya aporética en mi visión del mundo, y eso me contrariaba. Me hacía descubrir las limitaciones de mi poder. Entre los amigos de mi padre había un hombre de negocios vietnamita que se había casado con una francesa. A consecuencia de los problemas políticos fácilmente imaginables en el Vietnam de 1970, aquel hombre había tenido que regresar con toda urgencia a su país, llevándose a su esposa, pero sin atreverse a cargar con su hijo de 6 años, que les fue confiado a mis padres por un tiempo indeterminado. Hugo era un niño imperturbable y reservado. Me causó buena impresión hasta el momento en que se pasó al enemigo, mi hermano. Los dos muchachuelos se convirtieron en inseparables. Para castigarlo, decidí no pronunciar jamás el nombre de Hugo. Continuaba diciendo muy pocas palabras en francés, con el objetivo de administrar mis reservas. Aquella situación empezaba a resultar insostenible. Sentía la necesidad de proclamar cosas tan cruciales como Hugo y André son unas cacas verdes. Lamentablemente, se suponía que yo era incapaz de pronunciar tan complicadas aserciones. Cascada el freno pensando que a los chicos ya les llegaría su hora. A veces me preguntaba por qué no les demostraba a mis padres la extensión de mi palabra. ¿Por qué privarme de un poder semejante? Y él, sin saberlo, a la etimología de la palabra niño, intuía de un modo confuso que, al hablar, perdería alguna de las deferencias concedidas a los magos y a los retrasados mentales. En el sur de Japón, el mes de abril es de una voluptuosa suavidad. Mis padres nos llevaron a la playa. Conocía muy bien el océano, gracias a la playa de Osaka, que, por aquel entonces, rebosaba de inmundicias, era igual que andar en cloacas. Así pues, nos trasladamos al otro extremo del país, a Totori, donde descubrí el mar del Japón, cuya belleza me subyugó. Los nipones califican ese mar de macho, en oposición al océano, al que consideran hembra. Esa distinción me dejó perpleja. Todavía hoy sigo sin comprenderla. La playa de Totori era grande como el desierto. Atravesé aquel Sahara y llegué hasta la orilla. El agua tenía tanto miedo como yo. A la marea de los niños tímidos avanzaba y retrocedía sin cesar. Yo la imité. Todos mis familiares se lanzaron al agua. Mi madre me llamó. No me atreví a seguirla, a pesar del flotador que llevaba a modo de cinturón. Miraba el mar con terror y deseo. Mamá vino a cogerme la mano y me llevó a rastras. De repente, escapé a la pesadez terrestre. El fluido se amparó de mí y me encaramó a su superficie. Emití un grito de placer y éxtasis. Majestuosa como Saturno, con mi flotador por anillo, permanecí en el agua durante horas. Tuvieron que sacarme a la fuerza. Mar. Aquella fue la séptima palabra. Pronto aprendí a prescindir del flotador. Bastaba mover las piernas y los brazos y se obtenía algo parecido al modo de nadar de un cachorro de perro. Como resultaba cansador, me las apañaba para permanecer allí donde hacía pie. Un día se produjo el prodigio. Entré en el mar. Me puse a caminar en línea recta hacia adelante, en dirección a Corea, y constaté que el fondo dejaba de hundirse bajo mis pies. Se había levantado para mí. Cristo caminaba sobre las aguas. Yo conseguía que el fondo marino ascendiera a cada uno de sus milagros. Exaltada, decidí caminar con la cabeza erguida hasta el continente. Avanzaba hacia lo desconocido, pisando el dulce tapiz de aquel fondo tan complaciente.
Caminaba, caminaba y alejándome de Japón a pasos de titán, pensando en lo fabuloso que resultaba gozar de semejantes poderes. Caminaba, caminaba y de pronto me hundí. El banco de arena que me había llevado hasta allí se agrietó debajo de mí. Perdí pie. El agua me engulló. Intenté mover frenéticamente brazos y piernas para regresar a la superficie, pero cada vez que mi cabeza emergía, una nueva ola volvía a hundirme bajo las olas, igual que un torturador que intentara sonsacarme una confesión. Comprendí que me estaba ahogando. Cuando mis ojos conseguían salir del mar, veía una playa que me parecía lejana, mis padres durmiendo la siesta y varias personas mirándome sin moverse, fieles al viejo principio nipón de jamás salvarle la vida a nadie, ya que eso implicaría obligarle a una gratitud excesiva para él. Aquel espectáculo de mi público asistiendo a mi propia muerte resultaba todavía más horroroso que mi óbito. Grité: «¡Tasukéate!». En vano. Me dije entonces que ya no era momento de andarme con pudores con la lengua francesa y traduje el anterior grito chillando: «¡Socorro!». Es posible que aquella fuera la confesión que el agua quería obtener de mí, que hablara la lengua de mis padres. Por desgracia, estos no oyeron nada. Los espectadores nipones respetaron su regla de no intervención hasta el punto de ni siquiera avisar a los responsables de mis días. Y yo miraba como me miraba morir con atención. Pronto ya no tuve fuerzas para mover mis extremidades y me dejé arrastrar hacia el fondo. Mi cuerpo se deslizó bajo las aguas. Sabía que aquellos momentos eran los últimos de mi vida y no quería perdérmelos. Intenté abrir los ojos y lo que vi me fascinó. La luz del sol nunca había sido tan hermosa como a través de las profundidades del mar. El movimiento de las olas propagaba ondas centelleantes. Aquello hizo que me olvidara del miedo a la muerte. Me parece que permanecí allí durante horas. Unos brazos me arrancaron y sacaron a la superficie. Respiré de golpe, muy fuerte, y abrí los ojos para ver quién me había salvado. Era mi madre que lloraba. Me llevó hasta la playa abrazándome con fuerza sobre su vientre. Me envolvió en una toalla y frotó mi espalda y mi pecho vigorosamente. Vomité mucha agua y luego me meció mientras, entre lágrimas, me contaba: «Hugo te ha salvado la vida. Estaba jugando con André y Juliet cuando, por casualidad, ha visto tu cabeza en el momento en que desaparecía bajo el mar. Ha venido a avisarme, enseñándome dónde estabas. De no ser por él, estarías muerta». Miré al pequeño eurasiático y dije solemnemente: «Gracias, Hugo. Eres muy bueno». Silencio patidifuso. «Habla, habla como una emperatriz», exclamó júbilo mi padre, que en un instante pasó de los escalofríos inmediatamente anteriores a la carcajada. «Hace un tiempo que hablo», dije encogiéndome de hombros. El agua había conseguido su objetivo. Había confesado. Tumbada en la arena cerca de mi hermana, me preguntaba si me sentía feliz de no estar muerta. Miraba a Hugo como si fuera una ecuación matemática. Sin él, yo no existiría. ¿Me gustaría no existir? No habría estado aquí para saber si me gustaba o no. Me dije con lógica. Sí, me sentía feliz de no estar muerta, de saber que eso me gustaba. Junto a mí, la hermosa Juliet. Sobre mí, las magníficas nubes. Delante de mí, el admirable mar. Detrás de mí, la infinita playa. El mundo era hermoso. Merecía la pena vivir. De regreso a Chukugawa, decidí aprender a nadar. No lejos de la casa, en la montaña, había un pequeño lago verde que bauticé como el pequeño lago verde. Era el paraíso líquido. Sus aguas tibias eran de una belleza subyugadora, perdidas entre una profusión de azaleas. Nichio-san tomó la costumbre de llevarme cada mañana al pequeño lago verde. Sola, descubrí el arte de nadar como un pez, siempre con la cabeza debajo del agua, los ojos abiertos y fijos en los misterios ocultos, cuya existencia había descubierto gracias al ahogamiento. Cuando mi cabeza emergía,
Veía cómo se levantaban a mi alrededor las montañas pobladas de árboles. Era el centro geométrico de un círculo de esplendor en constante expansión. Haber rozado la muerte no quebrantaba mi convicción no formulada de ser una divinidad. ¿Por qué los dioses iban a ser inmortales? ¿En qué medida podía la inmortalidad convertir a alguien en divino? ¿Acaso es menos sublime la peonía por el hecho de marchitarse? Le pregunté a Nichio-san quién era Jesús. Me contestó que no lo sabía exactamente. Sé que es un dios, se aventuró a decir, y que tenía el pelo largo. ¿Crees en él? No. ¿Crees en mí? Sí. Yo también tengo el pelo largo. Sí. Pero a ti, además, te conozco. Nicho-san era una buena persona. Tenía opiniones fundadas. Mi hermano, mi hermana y Hugo iban a la escuela americana, cerca del Monte Rocco. Entre los libros escolares, André tenía uno titulado My Friend Jesús. Todavía no era capaz de leerlo, pero contenía ilustraciones. Hacia el final podía verse al héroe en una cruz con mucha gente a su alrededor, mirándolo. Aquel dibujo me fascinaba. Le pregunté a Hugo por qué Jesús estaba clavado en una cruz. Es para matarlo, contestó. ¿Estar en una cruz mata a los hombres? Sí, es porque está clavado sobre la madera. Son los clavos los que le matan. Aquella explicación me pareció de recibo. La imagen resultaba todavía más formidable. Así pues, Jesús estaba muriendo ante la multitud, y nadie acudía para salvarlo. Me recordaba algo. Yo también había pasado por aquella situación, estar viñándola mirando cómo la gente me miraba. Habría bastado que alguien acudiera a retirar los clavos del crucificado para salvarlo. Habría bastado que alguien acudiera a sacarme del agua, o simplemente que alguien avisara a mis padres. En mi caso, como en el de Jesús, los espectadores habían preferido no intervenir. Sin duda, los habitantes del país del crucificado tenían los mismos principios que los japoneses. Salvar la vida de un ser equivalía a convertirlo en un esclavo a causa de una exagerada gratitud. Valía más dejarlo morir que privarlo de su libertad. No pretendía rebatir aquella teoría. Solo sabía que resultaba terrible sentirse morir ante un público pasivo, y experimenté una profunda complicidad con Jesús, ya que estaba convencida de comprender el sentimiento de rebeldía que le invadía en aquel momento. Quise saber más sobre aquella historia, cómo la verdad parecía estar encerrada en rectangulares hojas de los libros. Decidí aprender a leer. Anuncié mi decisión. Se rieron en mis narices. Ya que no me tomaban en serio, lo haría yo solita. No suponía ningún problema. Había aprendido por mí misma a hacer cosas igualmente dignas de admiración. Hablar, andar, nadar, reinar y jugar a la peonza. Me pareció racional empezar con un tintín, por las ilustraciones. Elegí uno al azar, me senté en el suelo y fui pasando las páginas. Me resultaría imposible explicar lo que ocurrió. Pero en el momento en que la vaca salió de la fábrica a través de un grifo que fabricaba salchichas, me sentí que ya sabía leer. Me guardé de revelar a los otros aquel prodigio, ya que mi deseo de leer les había parecido risible. Abril era el mes de los cerezos del Japón en flor. El barrio lo celebraba por la noche, con sake. Nicho-san me dio un vaso. Aquello me hizo gritar de satisfacción. Pasaba largas noches de pie, sobre mi almohada, agarrada a los barrotes de mi cama jaula, mirando fijamente a mi padre y a mi madre, como si estuviera el proyecto de escribir un estudio zoológico sobre sus personas. Ambos experimentaban un creciente malestar. La seriedad con que los contemplaba los intimidaba hasta el punto de hacerles perder el sueño. Mis padres comprendieron que yo ya no podía dormir en su habitación. Trasladaron mis pertenencias a una especie de granero. Aquello me encantó. Examinarlo me produjo un placer desconocido, especialmente sus grietas, más expresivas que aquellas cuyos meandros había estado observando durante 2 años y medio. Había también un fárrago de objetos que interrogar con la mirada: cajas,
ropa vieja, una piscina hinchable deshinchada, raquetas podridas y otras maravillas. Pasaba fascinantes noches de insomnio preguntándome por el contenido de aquellas cajas de cartón. Debía de tratarse de algo muy hermoso para permanecer tan bien escondido. Habría sido incapaz de bajar de la cama jaula para ir a mirar. Estaba demasiado alta. A finales de abril, una maravillosa novedad conmovió mi existencia. Abrieron la ventana de mi habitación durante la noche. No recordaba haber dormido con la ventana abierta. Resultaba prodigioso. Podía escrutar los enigmáticos murmullos que se escapaban de un mundo soñoliento, interpretarlos, darles sentido. La cama jaula estaba instalada junto a la pared, bajo la buhardillada ventana. Cuando el viento separaba las cortinas, podía ver el cielo color de sésamo. El descubrimiento de aquel color me dejó sin respiración. Resultaba reconfortante descubrir que la noche no era negra. Mi ruido preferido era el ladrido lancinante y lejano de un perro inidentificable que bauticé como Yorukoe, la voz de la noche. Sus gimoteos molestaban al barrio. Me fascinaba como un canto melancólico. Me habría gustado conocer la razón de tanta desesperación. La suavidad del aire nocturno fluía por la ventana y se asomaba directamente sobre mi cama. Me la bebía hasta sentirme ebria. Solo por aquella prodigalidad de oxígeno habría podido adorar el universo. Durante aquellos fastuosos insomnios, mi oído y mi olfato funcionaban a pleno rendimiento. La tentación de utilizar la vista no era menos intensa. Aquel ojo de buey, encima de mí, constituía una provocación. Una noche no pude resistirlo más. Escalé los barrotes de mi cama jaula por la pared, levanté las manos lo más alto posible, logré agarrarme al borde inferior de la cama. Embriagada por aquella hazaña, conseguí levantar mi débil cuerpo hasta aquel punto de apoyo. Encaramada sobre el vientre y los codos, descubrí finalmente el paisaje nocturno. Exultaba de admiración frente a las grandes y oscuras montañas, los pesados y majestuosos tejados de las casas vecinas, la fosforescencia de las flores de los cerezos, el misterio de las calles oscuras. Quise asomarme para ver dónde tendía la ropa Nishio-san, y lo que tenía que ocurrir, ocurrió. Me caí. Se produjo un milagro. Tuve el reflejo de separar las piernas, y mis pies permanecieron agarrados a los dos ángulos inferiores de la ventana. Mis pantorrillas y mis muslos se extendían a lo largo del estrecho reborde del tejado. Mis caderas descansaban sobre el canalón, mi tronco y mi cabeza permanecían suspendidos en el vacío. Una vez superado el susto inicial, empecé a sentirme a gusto con mi nuevo puesto de observación. Contemplé la parte trasera de la casa con enorme interés. Jugué a balancearme de izquierda a derecha y me dediqué al estudio balístico de mis escupitajos. Por la mañana, cuando mi madre entró en la habitación, emitió un grito de terror. Justo encima de la cama vacía, la ventana abierta con las cortinas separadas y mis pies a uno y a otro lado. Me sujetó por los tobillos, me hizo reingresar intramuros y me administró la azotaína del siglo. No podemos dejarla dormir sola. Es demasiado peligroso. Quedó decretado que el desván se convertiría en la habitación de mi hermano y que, a partir de entonces, yo compartiría la de mi hermana ocupando el lugar de André. Aquella mudanza trastocó mi vida. Dormir con Juliet acentuó hasta la exaltación la pasión que sentía por ella. Compartiría su habitación durante los 15 años siguientes. A partir de aquel momento, mis insomnios sirvieron para contemplar a mi hermana. Las hadas que se habían asomado sobre su cuna no sólo le habían concedido la gracia de dormir, sino también la gracia a secas. En absoluto molesta por mi permanente mirada, ella dormía con una calma que obligaba a la admiración. Me aprendí de memoria el ritmo de su respiración y la musicalidad de sus suspiros. Nadie conoce tan bien como yo el reposo ajeno. 20 años más tarde, leí, estremecida, el siguiente poema de Aragón. Entré en la casa como un ladrón. Tú compartías ya el intenso reposo de las flores. Me asusta tu silencio y sin embargo respiras.
Contra mí te mantengo aliento imaginario. Yo soy cerca de ti el turbado vigía, que con cada paso multiplica su eco. En el fondo de la noche, yo soy cerca de ti de los muros vigía, que sufre por la hoja y muere por un susurro. En el fondo de la noche, vivo por esa queja en la hora del reposo. Vivo por ese temor en mí por cualquier cosa. En el fondo de la noche, ve y diles, gacela mía, a los días futuros, que aquí el nombre de Elsa solo es mi rúbrica. En el fondo de la noche, solo había que sustituir Elsa por Juliet. Ella dormía por las dos. Por la mañana me levantaba, radiante y dispuesta, descansada por el sueño de mi hermana.